Orotava era un lugar encantador, con la gran montaña que lo dominaba todo y las maravillosas flores que crecían por todas partes. Había, sin embargo, dos cosas que me molestaban: la bruma que descendía de la montaña al mediodía y que convertía lo que había sido una espléndida mañana en un día completamente gris. A veces incluso llovía, y los baños de mar, que para los aficionados a nadar resultaban horribles. Tenías que tumbarte boca arriba en una playa volcánica en pendiente, enterrar los dedos en la arena y esperar que las olas te cubrieran. Pero tenías que tener cuidado para que no te cubrieran demasiado, pues se habían ahogado ya muchas personas. Resultaba imposible meterse en el mar y empezar a nadar. Solo lo hacían los 2 o 3 nadadores más fuertes de la isla, e incluso uno de ellos se había ahogado el año anterior. Por eso, al cabo de una semana, nos trasladamos a Las Palmas de Gran Canaria. De esta forma describía Agatha Christie su breve estancia en Tenerife. Son muy pocos los que hoy conocen que la famosa escritora de novelas de misterio e intriga recaló en Canarias allá por el año 1927. Visitó el Valle de la Orotava y Las Palmas de Gran Canaria. Una visita corta pero intensa, de la que hoy buscamos sus pasos. Agatha Marie Clarissa Miller nació en 1890 en Torquay, Inglaterra. No tuvo una infancia muy feliz. Era una chica tímida e introvertida, y cuando tenía 11 años su padre muere y su familia vive bajo una mala situación económica. A los 16 años se traslada a París para aprender canto, pero allí se dio cuenta de que esa no era su verdadera vocación. Con 24 años se casa con Archibald Christie, un piloto del ejército inglés, el cual le da su apellido de casada. Con él tiene a su hija Rosalind. Su madre muere en 1926, lo que supone un duro golpe para Agatha. Poco después se separa de su marido, lo que le causa una gran depresión. Entonces se sentía en una situación muy deprimida, muy sola, probablemente en manos de psiquiatras, y entonces le recomendaron, hombre, de que hiciese un viaje, que intentase un poco olvidar el ambiente. Ella se trasladó directamente al Puerto de la Cruz porque tenía esas nociones y por la influencia de sus amigos. Sus amigos que le dijeron que si tenía que curarse tenía que venir a Canarias. Otros le habían recomendado que fuese a Hartshill. Hartshill era la casa en Torquay, donde ella nació, de Devon, al sur de Inglaterra. Pero otros le recomendaban de que regresara allí, incluso ella misma pensaba que regresar allí suponía recuerdos infantiles muy felices, y entonces de lo que se trataba era de evitar que los momentos felices le rompieran más el corazón y tal. Entonces cuando ella decide hacer una visita un poco, incluso hasta oculta, no dio la noticia absolutamente a nadie, de hacer un viaje a Canarias. Después de separarse, Agatha desapareció extrañamente durante 10 días. Cuando dio señales de vida, muchos pensaron que había sufrido un ataque de amnesia. Lo cierto es que meses después se trasladó a las islas en febrero de 1927. No encontraba la paz en Inglaterra. Después de todo lo que había pasado, Rosalind era la única luz que brillaba en todo ese panorama. Estando sola con ella y con mi amiga Carlo, las heridas cicatrizarían y podría hacer frente al futuro. Vete a Ashfield, me propuso mi hermana. No, le contesté, no podría. Si me quedo allí sola y tranquila, no haré otra cosa que recordar todos los días felices que he pasado allí. Ella tenía noticias de lo agradable que eran las islas para la superación de determinadas enfermedades, como incluso hasta la depresión. Claro, estamos hablando de que ella vino en febrero. El invierno en Inglaterra es muy duro. Entonces, claro, el gris
provoca, y eso provocó incluso del siglo XVIII, provocaba un estado, ¿me entiendes?, de depresión, de melancolía, el spleen inglés, en el cual la única manera de superarlo era la huida al sur, buscar la luz. El lugar elegido por Ágata para encontrar esa nueva luz fue un pequeño pueblo situado a las faldas del gran valle de la Orotava, en la isla de Tenerife, el Puerto de la Cruz, que ya habían visitado otros ilustres personajes como el naturista Alexander von Humboldt, la escritora Marianne North o el doctor Williams Will Wilde, padre del escritor Oscar Wilde. El Puerto de la Cruz es pionero, es donde se introduce el turismo en Canarias y se puede pensar que casi y prácticamente el turismo extranjero también en toda España, ¿no? Y debo decir de cualquier manera, como es también sabido, que ese turismo, ese inicio del turismo aquí en las islas se debe al turismo de salud, al turismo terapéutico, ¿no? En este momento ella, que venía de un estado amnésico total y psiquiátrico, que había sido tratada en su país, en Inglaterra, sin ningún éxito, venía con el propósito, o al menos ilusionada, en poder encontrar aquí esa posibilidad que le habían proporcionado sus amigos y médicos. Vino aquí entró por el muelle de Santa Cruz de Tenerife y se trasladó al Puerto de la Cruz. El Puerto de la Cruz entonces tenía 8.600 habitantes. El billete de venir hasta Canarias cuesta entre 15 y 25 libras. Eso va a permitir también, bueno, pues efectivamente, no ya el turismo exclusivamente elitista y de enfermos, sino un turista meramente de placer, ¿no? Se establecieron en el Gran Hotel Taoro, que era el mejor hotel que había en aquel momento, y lo regentaba en aquel entonces don Gustavo Lulpé. Y como anecdótico vamos a decir que el precio de la pensión diaria era 25 pesetas, unos 15 céntimos de los euros actuales. El Hotel Taoro, por ejemplo, digamos que aporta lo que hoy podríamos entender, lo que hoy podríamos denominar como la excelencia turística, por cuanto que tiene unas prestaciones, unos servicios que, sin que podamos decir que es introductor de la renovación turística que hace Ritz en toda Europa, pues cuanto menos algunos de esos procedimientos sí se adaptan aquí por primera vez y en esa medida ofrece un salto cualitativo en los servicios. En el Puerto de la Cruz encontró la tranquilidad que buscaba, porque ella lo que buscaba era sol, playa y al mismo tiempo tranquilidad. Esa tranquilidad la buscó aquí. En Hotel Taoro se la proporcionaba. Bueno, cuestiones como la introducción de la luz eléctrica, de que todas las habitaciones tengan lavabo, una mayor higiene en todos los lavabos, mucho más abundancia de cuartos de baño, espacios para bibliotecas, espacios para fumadores, espacios para hall para las damas, luego también la posibilidad de jugar al tenis y efectivamente se quejaban en alguna medida los visitantes que podía resultar o que les resultaba demasiado aburrido determinados periodos de estancia en las islas. Nadie en la isla tenía la menor importancia social ni artística. La mayor parte de la gente había estado allí 7, 14 o 20 años sin más importancia que la que ellos mismos se concedían. Rosaline no era una niña que se divirtiera ejercitando su imaginación. Siempre necesitaba algo muy concreto. Dadle una bicicleta y se irá a pasear media hora. Pero en un jardín de un hotel de la Orotava, en Tenerife, no podía hacer otra cosa que pasear entre los parterres o jugar con un aro de cuando en cuando.
cosa que tampoco le hacía demasiada gracia. En el Puerto de la Cruz, ella termina un libro que venía escribiendo, que ya había iniciado, pero que no era capaz de redactar, digamos, 2 líneas, precisamente por su estado anímico, y que era precisamente el libro que se llamaba El misterio en el tren azul. Bien, aquí se queda, supuestamente se queda, en el Hotel Taoro, y bien, mientras a Rosalind le decía que jugase en el jardín y tal, y ella controlándola siempre, que la dejase tranquila y que no la molestara, ella le dictaba a Charlotte el final de la novela, ¿no? Efectivamente, aquí se animó en la tranquilidad del país, de nuestro pueblo, y en la loma o montaña de Miseria, donde se ubica el Hotel Taoro, se animó precisamente a escribir, a reescribir o a reiniciar, mejor aún, aquella novela que había dejado a media, que era precisamente El misterio del tren azul. Me impulsaba desesperadamente el deseo, o mejor dicho, la necesidad de escribir otro libro y ganar algo de dinero. Ese fue el momento en el que me transformé de escritora aficionada en profesional. Asumí todas las cargas de una profesión como la de escritor, en las que tienes que escribir aunque no te guste lo que estás haciendo y aunque no esté demasiado bien escrito. Siempre he odiado El misterio del tren azul, pero conseguí terminarlo y enviárselo a los editores, así que me consolé un poco. Esta mujer se sintió aquí en el Hotel Taoro bastante feliz. Cuando nombra a un personaje, cuando dice el jardinero Manuel el Español, está refiriéndose indudablemente a Manuel González García. Manuel González García es el que conocemos todos por Manuel de los Machangos. Manuel de los Machangos había trabajado con Wolfgang Kohler, un científico que realizaba pruebas psicológicas a simios en la llamada Casa Amarilla y que vivió en la isla desde 1912 hasta 1920. Manuel de los Machangos es aquel personaje que cuidó los monos del centro antropológico de la Casa Amarilla, del Puerto de la Cruz. O sea, fue muy relevante porque a pesar de que ser una persona analfabeta, pues tuvo mucho que ver con el doctor Kohler. Manuel, el jardinero español, saludaba siempre atento y obsequiaba con un escogido ramo a las señoras y una simple flor para el ojal de los caballeros. Su morena tez se desvanecía siempre en plácidas sonrisas. Después de intercambiar unas palabras con el jardinero y aceptar graciosamente el capullo de rosa de té que le ofrecía, Mr. Satterwhite se internó por el paseo de cipreses que conducía al mar. Agatha Christie reflejó con gran fidelidad el Puerto de la Cruz en su libro El enigmático Mr. Queen, y más concretamente en el capítulo titulado El hombre y el mar. Y se sabe que estuvo en el sitio Litre y que escribió una novela espléndida, una de sus mejores novelas, que se llama El enigmático Mr. Queen. Uno de los personajes, hay una serie de crímenes, y uno de los personajes, un tal apellidado Satterwhite. Ella describe muy bien los parajes de su novela, del enigmático al misterioso Mr. Queen, que se traduce de las dos formas. También habla de La Paz, de la zona de La Paz del Puerto de la Cruz, de la costa de La Paz, del acantilado. Habla de una misteriosa muerte ocurrida en la costa portuense. Ella hace una descripción de su periplo desde el Hotel Taoro, baja, viene por estos alrededores y enfrente abajo, justo donde está el acantilado, el mar, ahí, este personaje, el señor Satterwhite, espera y empieza a contemplar el mar, las olas y tal. Y en ese momento se le acerca un personaje que conoce aquí,
que se llama un tal Anthony Cosden. Yo creo que es un personaje, digamos, como anónimo, o un personaje inventado por Ágata. Yo por las referencias que tengo nunca he encontrado nada sobre él, pero era un inglés que había venido aquí para curarse de sus problemas pulmonares, como era propio de la ocasión de aquel momento, en el cual recibíamos muchos turistas de la élite británica, en el cual pasaban largas temporadas aquí para curarse de los problemas de afección pulmonar, fundamentalmente la tuberculosis. Cuando desde el Hotel Taoro a su personaje lo hace trasladar al centro y recorrer algunos espacios más que están relatados totalmente en su novela. Dejó atrás los caminos bordeados de palmeras y las dispersas casitas blancas del pueblo. Pasó de largo la playa de negra lava, entre cuyas rugientes olas perdiera años atrás la vida un conocido nadador inglés. Las aguas tranquilas, entre rocas donde niños y ancianas retozaban, haciéndose la ilusión de que se bañaban. Y subió al fin por la empinada senda que conducía a la cima del acantilado. Al borde mismo había una casa designada con el apropiado nombre de La Paz. En La Paz se encontró también una casa que le llamó mucho la atención, que eran los Córdova, pero la familia de los Córdova le brindan su amistad. No solo le brindan su amistad, sino su hospitalidad. Era blanca, con verdes postigos herméticamente cerrados y un tanto descoloridos por la acción del tiempo. Un descuidado pero hermoso jardín y una avenida de cipreses conducían a una especie de plataforma que había junto al borde del acantilado y desde donde podía contemplarse abajo, muy abajo, el profundo azul del mar. Se había encariñado con la contemplación de los jardines de La Paz, pero jamás había entrado en la villa. Él describe que entra, cruza la verja, entra a la casa y comienza a hablar con una señora. Habla de lo divino y de lo humano. No sabemos a quién se podía. Probablemente era efectivamente producto de la ficción de Agatha Christie, porque el personaje de la persona mayor que recibe a Mr. Satterwhite en la casa Córdova no existe. Ese acantilado sin construir era maravilloso y posiblemente hizo alguna excursión bajando por la senda de la Fuente de Martínez, que es una preciosidad. Y ahí es donde se desarrolla su novela, ¿no? Se internó por el paseo de cipreses que conducían al mar. Era realmente maravilloso poder contemplarlo todo sentada en el borde del vacío, con el acantilado a sus pies. Después de anochecer, se había dirigido directamente a La Paz. ¿Por qué? Casi involuntariamente, el señor Satterwhite se volvió a contemplar la casa que permanecía tan muda como siempre, con las puertas y las ventanas cerradas herméticamente. No, la solución del misterio no estaba allí. ¿Y dice usted que encontró a alguien aquí ayer? Sí, probablemente sería alguien de un hotel vecino. ¿Llevaba puesto un disfraz? ¿Un disfraz? Sí, algo así como un traje de arlequín. Oh, eso debió ser, se apresuró a contestar el señor Satterwhite. Evidentemente, Christie había puesto en boca de sus personajes el famoso carnaval tinerfeño, que por aquella época se celebraba con un gran baile de disfraces en el Hotel Taoro, donde ella se hospedaba y que la prensa local de la época reflejó en sus páginas.
aquel tiempo los jardines de Sitio Litre se alquilaba por habitaciones a compatriotas suyas. Y entonces es casi seguro de que lo frecuentara o pasara, se cuenta de que ella, al pasar precisamente desde el Taoro a este lugar, tuvo que haber pasado por Sitio Litre, en una casa que en aquel momento estaba solitaria, en una atalaya sola, una hermosa casa que se diferenciaba de las Canarias porque era una casa colonial construida por los Paisley, los hermanos Paisley, Litre. Entonces es seguro de que allí frecuentó, y bien a los herederos de Charles Smith, que eran los dueños de la casa. En verdad fue la última de las famosas personajes que estuvo aquí en esta casa. ¿Cómo sabemos que estuvo aquí en esta casa? Bueno, lo sabemos precisamente por la señora Molly, la señora Molly Abercrombie, que bueno, fue Lady Molly Abercrombie, la propietaria de esta casa, la última de la saga de los Smith. Como saben, las mujeres inglesas pierden su apellido cuando se casan, entonces se casó con Sir Ian Abercrombie y ella se convirtió en Lady Abercrombie. Ella me contó, porque nosotros tuvimos una amistad muy alargada, bueno, desde los años 50 yo la conozco, ¿no? Desde que soy niño. Ella me contó en un par de ocasiones en conversación de que su padre, Graham Smith, fue anfitrión de Agatha Christie aquí en esta casa un par de veces durante su visita al Puerto de la Cruz en 1927. Efectivamente, la colonia, o la comunidad británica, como a mí me gusta decir, sí que la agasajó. No porque conociera quién era Agatha Christie, sino porque era en ese momento una británica, era una victoriana. Pero sí es verdad, hablando con descendientes de familias de la élite local, que se rifaba, digamos, un poco en la toma del té con Agatha Christie. Y es probable que Agatha Christie haya ido a visitar a muchas de las familias distinguidas del valle, ¿no? A veces no estaba el sol que ella quería un poco recibir y estar como más relajada y tal, ¿no? Y no tener ese día gris como tenía en Inglaterra, ¿no? Y entonces, cansada de esto, por el tiempo, no por otra cosa, se va a Las Palmas de Gran Canaria y allá está en el Hotel Metropol. Las Palmas me parece aún un lugar ideal de descanso en los meses de invierno. Pero creo que hoy en día se ha convertido en un gran centro turístico que ya ha perdido su encanto de entonces. En aquel tiempo era un lugar tranquilo y lleno de paz. Iba muy poca gente, salvo los que se quedaban 1 o 2 meses y lo preferían a Madeira.
Tenía 2 playas perfectas. La temperatura también lo era. La media era de 21 grados, que para mí es la temperatura ideal del verano. La mayor parte del día soplaba una brisa estupenda y las noches eran lo suficientemente cálidas para sentarse al aire libre. Después de Tenerife recaló aquí en Gran Canaria y concretamente se hospedó en el antiguo Hotel Metropol, un hotel de madera construido por ingleses en el barrio de los hoteles, que era en la periferia de la ciudad de aquella época. Un hotel inglés construido por Alfred Jones a finales del siglo XIX y donde prácticamente hacía vida la comunidad británica allí. Eran terrenos ingleses precisamente donde se había construido este hotel, el Metropol, el Hotel Santa Catalina también por ingleses, el Bellavista y otras dependencias propias de la vida de los ingleses, como es el cultivo de su religiosidad, en este caso la iglesia anglicana, muy cerca del Hotel Metropol, que ya ha cumplido mucho más de 100 años. Otra cosa que hay que destacar es que allí conoce un médico apellidado Lucas, que tenía una hermana, Mick, que lo suelen confundir con el padre del señor John Lucas, actual dueño de Sitio Litre. Cuando tuvo el problema traumático con su esposo, ya tenía en la mente la creación de una novela más. No lo había escrito, pero ya tenía pergeñado en su mente algunos de sus trazos, que en el Hotel Metropol la llegó a iniciar y secundar y terminar. Estamos hablando de El Tren Azul. En Las Palmas escribe, bueno, no escribe exactamente, son unos 13 relatos de Mr. Harple, ¿no? Y Mr. Marple, uno de ellos, que se llama La Companion, que es la compañía, yo en inglés, en español creo que lo han traducido por la señorita de compañía. La señorita Hellier acercó su silla un poco más hacia él. Se pintó los labios y aguardó impaciente. Los demás también volvieron sus rostros hacia el doctor. No sé si alguno de ustedes conoce las Islas Canarias, empezó a decir el médico. Deben de ser maravillosas, dijo Jane Hayler. Están en los mares del sur, ¿no? ¿O están en el Mediterráneo? Yo las visité camino de Sudáfrica, dijo el coronel. Es muy hermosa la vista del Teide en Tenerife, iluminado por el sol poniente. El cuento se desarrolla un poco en Agaete y en el Hotel Metropol, y ahí sí hay efectivamente una referencia explícita desde Inglaterra cuando unos amigos se encuentran y deciden pasar a un sitio donde haya una situación de algo de misterio y algo por el estilo, ¿no? Y que sea una cosa, una situación misteriosa. Y entonces uno de los personajes le dice al otro, ¿y por qué no Canarias? ¿Conocen Canarias? El incidente que voy a referirles, continuó el médico, sucedió en la isla de Gran Canaria, no en Tenerife. Hace ahora muchos años ya. Mi salud no era muy buena y me vi obligado a dejar mi trabajo en Inglaterra y marcharme al extranjero. Estuve ejerciendo en Las Palmas, que es la capital de Gran Canaria. En cierto modo, allí disfruté mucho. El clima es suave y soleado, excelente playa. Yo soy un bañista entusiasta y la vida del puerto me atraía sobremanera. Barcos de todo el mundo atracan en Las Palmas. Yo acostumbraba a pasear por el muelle cada mañana, más interesado que una dama que pasara por una calle de sombrererías. A esta novela siguió otra más, 13 problemas, donde podemos entender que la ambientación es puramente de la isla de Gran Canaria. Se ve que ella visitó el interior de la isla y se ve con un poco de perspicacia en esta novela ver que los pueblos del interior de la isla de Gran Canaria están más o menos retratados en esta última novela. El antiguo Hotel Metropol de la capital Gran Canaria es hoy sede de las oficinas municipales. En una parte casi escondida de su jardín, una placa recuerda la estancia de la escritora en el lugar.
El escritor Alonso Quesada, en una de sus novelas, Smoking Room, cuyo marco es el Hotel Metropol, habla de esa habitación de fumadores y de escritores, y hablaba de una señora extranjera inglesa que escribía novelas. Posiblemente sea ella, Agatha Christie. Solo ocurrió un incidente digno de mención cuando salimos de Las Palmas hacia Inglaterra. Rosalind, esta niña pequeña que se trajo al Hotel Metropol, a Gran Canaria, a vivir, pues se le perdió su osito que tenía, y se dio cuenta ya cuando estaba en el barco. Llegamos al puerto de la Luz para coger el Castle, y entonces descubrimos que el osito azul se había quedado en tierra. El rostro de Rosalind empalideció inmediatamente. «No me marcharé sin osito azul», dijo llorosa. Y cuando llegan, le dice al chofer, por favor, vaya al hotel y tráigale a mi hija el plumacho, el osito de plumacho. Por supuesto que iría a buscar el pequeño osito azul, que además regresaría tan rápido como el viento. Nos aseguró que, mientras tanto, los marineros no dejarían que el barco zarpara, no sin el juguete favorito de una niña. Era un barco inglés y los barcos ingleses no esperan. Era la hora que el capitán ya había dicho que había que zarpar. Pero ¿cómo iba a zarpar Agatha sin el osito de su hija Rosalind? Yo no estaba de acuerdo con él, porque se trataba de un barco inglés que procedía de África del Sur. Si hubiera sido español, no hay duda que esperaría el tiempo necesario, pero este no. Sin embargo, todo fue bien. A una enorme velocidad volvió al hotel a recoger sobre la cama el osito que la niña, y llegar en el momento que ya iba a zarpar. Justo cuando empezaron a sonar las sirenas y se comunicaba a los visitantes que abandonaran el barco, apareció el autobús envuelto en una nube de polvo. El conductor corrió y saltó hacia la pasarela. Osito Azul pasó a los brazos de Rosalind en cuestión de segundos, y ella lo estrechó contra su corazón emocionada. Un final feliz para nuestra estancia en Canarias. Cuando regresa a Inglaterra, efectivamente, yo creo que las islas le dio a ella mucho más ánimos, le dio mucho más ilusiones. Lo más importante para ella y más significativo fue que cuando vino a Tenerife, cuando vino al puerto de la Cruz, se recuperó totalmente y ahí se relanzó de una manera muy productiva, puesto que empezó a ser más famosa, ganó mucho dinero y ya no tuvo los problemas que había tenido antes. Un paso que asentó a Christie como escritora y que dejó huella. Una huella de las islas que quedará marcada para siempre en el papel de sus libros.